Bienvenidos al análisis económico de hoy, jueves 23 de julio, en Geopolítica Diaria. La jornada arranca con dos resultados empresariales que resumen el pulso de la temporada de beneficios en Estados Unidos, y con el petróleo empujando de nuevo al alza a los mercados globales. Alphabet, la matriz de Google, presentó anoche un beneficio que casi cuadruplica el del año pasado, pero el mercado dudó entre premiar la cifra y penalizar el aumento del gasto en inteligencia artificial, así que sus acciones oscilaron entre subidas y caídas moderadas fuera de hora. Tesla, en cambio, no dejó lugar a dudas, sus beneficios cayeron pese a un récord de entregas de vehículos y el título retrocedió con fuerza. Todo esto ocurre mientras el Banco Central Europeo se reúne hoy en Frankfurt en uno de los encuentros más comentados del verano, y mientras la escalada entre Estados Unidos e Irán vuelve a disparar el precio de la energía. Empezando por esa escalada, que sigue condicionando a los mercados globales. El barril de petróleo Brent cerró ayer cerca de los $94, con una subida superior al 3%, y el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzó de forma similar hasta cerca de los $87. Estados Unidos lleva ya 11 noches consecutivas de ataques contra objetivos militares iraníes, con el argumento de reducir la capacidad de Teherán para amenazar el tránsito por el estrecho de Hormuz, paso marítimo por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que se comercia en el mundo. La tensión se ha extendido además al Mar Rojo, donde la milicia Houthi de Yemen, alineada con Irán, anunció esta semana un bloqueo naval contra Arabia Saudita, lo que ha llevado a varios petroleros a desviar su ruta. Para los mercados, esto se traduce en una prima de riesgo geopolítico, es decir, un sobreprecio que no responde a la oferta o la demanda real sino al temor a una interrupción del suministro, y que se traslada directamente a la inflación y a las decisiones de los bancos centrales. Con este telón de fondo, Wall Street cerró ayer con descensos moderados, el selectivo Standard & Poor's 500 cedió cerca de un 0,14% y el Nasdaq retrocedió cerca de un 0,57%, mientras los inversores esperaban con cautela los resultados de las grandes tecnológicas. Y esos resultados llegaron con fuerza. Alphabet ganó $112.100 millones en el segundo trimestre, 4 veces más que hace un año, con ingresos cercanos a los $120.000 millones, por encima de lo que esperaba el consenso de analistas. Buena parte de ese salto se explica por la revalorización contable de sus participaciones en empresas no cotizadas, mientras que el negocio de computación en la nube siguió creciendo con fuerza. Lo que inquietó al mercado fue que la propia compañía anticipó que el gasto en infraestructura de inteligencia artificial seguirá aumentando de forma significativa, lo que reabre el debate sobre si las grandes tecnológicas ya están rentabilizando ese gasto multimillonario o si están comprimiendo sus márgenes sin garantía de retorno inmediato. Tesla ofreció una fotografía distinta, la compañía dirigida por Elon Musk entregó un récord de casi 480.000 vehículos y sus ingresos crecieron un 26%, pero el beneficio cayó un 5%, lastrado por el fuerte aumento del gasto en inteligencia artificial y robótica, y por la caída del valor de sus tenencias de Bitcoin, que nuevas normas contables en Estados Unidos obligan a actualizar cada trimestre al precio de mercado. El resultado quedó por debajo de lo que esperaba Wall Street, y las acciones cayeron con fuerza fuera de hora. En el resto del sector tecnológico, el fabricante de servidores Supermicro Computer sorprendió esta semana con un adelanto de resultados que mostró un margen muy superior a su propia previsión y una cartera de pedidos récord por encima de los $60.000 millones, señal de que la demanda de infraestructura para inteligencia artificial sigue siendo robusta, y sus acciones llegaron a dispararse hasta un 25%. Precisamente esa presión inflacionaria derivada de la energía es el telón de fondo de la reunión que el Banco Central Europeo celebra hoy. El consenso del mercado descarta un movimiento en los tipos esta vez, después de que la institución los subiera en junio por primera vez en 3 años, hasta situar la tasa de depósito en el 2,25%. Los datos de inflación de la eurozona de junio, publicados por la Oficina Europea de Estadística Eurostat, mostraron una moderación hasta el 2,8% interanual, 4 décimas menos que en mayo, con la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos por su volatilidad, bajando hasta el 2,4%. Ese respiro sostiene la expectativa de una pausa hoy, con septiembre señalado como la fecha más probable para una nueva subida si la escalada en Oriente Próximo sigue presionando los precios de la energía.
No obstante, economistas del banco holandés ING han advertido de que no puede descartarse por completo una subida sorpresiva esta misma tarde. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparecerá esta tarde en la rueda de prensa habitual, y el mercado prestará más atención al tono sobre septiembre que a la decisión de tipos en sí misma, que se da prácticamente por descontada. La incertidumbre sobre qué hará el Banco Central Europeo esta tarde, sumada a la escalada en Oriente Próximo, se nota con nitidez en las divisas y en la renta fija. El dólar estadounidense encadena varias sesiones de fortaleza, apoyado en el repunte de los rendimientos de la deuda y en el temor a que la inflación derivada de la energía obligue a la Reserva Federal de Estados Unidos, ahora presidida por Kevin Warsh, a mantener una postura más cauta de lo previsto. El euro cotiza cerca de mínimos de un año frente al dólar a la espera de la decisión del Banco Central Europeo, mientras que el yen japonés es la divisa que más sufre, cayendo a su nivel más débil frente al dólar desde 1986, lo que mantiene viva la posibilidad de que las autoridades japonesas intervengan en el mercado de divisas para frenar la depreciación, como ya han hecho en ocasiones anteriores. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa cerca del 4,66%, próximo a los máximos de mayo, cuando se produjo el estallido inicial del conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que refleja que los inversores exigen una compensación mayor por el riesgo de una inflación más persistente. El oro, por su parte, cotiza por encima de los $4.100 por onza, cerca de sus niveles más altos de las últimas semanas, ya que la demanda del metal como refugio de valor compensa el freno habitual que suponen un dólar fuerte y unos tipos elevados. La misma lógica de sobrecostes que empuja al petróleo y al oro se repite en el terreno comercial, donde otra fecha concreta mantiene en vilo a los mercados. En 2 días, el 25 de julio, expira el arancel general del 10% que Estados Unidos impuso meses atrás como solución temporal, y la administración estadounidense prepara una nueva arquitectura arancelaria que alcanzaría a 60 socios comerciales, con Canadá y Brasil entre los principales señalados, bajo el argumento de prácticas de trabajo forzado en las cadenas de suministro. El representante de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha adelantado que las nuevas medidas llegarán próximamente, mientras que a partir del 31 de julio entrarán en vigor aranceles de hasta el 100% sobre determinados productos farmacéuticos, con excepciones para las compañías que hayan alcanzado acuerdos de precios con Washington. Para las cadenas de suministro globales, esto añade una capa adicional de incertidumbre justo cuando la energía ya está encareciendo los costes de transporte. En conjunto, la jornada de hoy resume bien el momento que atraviesa la economía global, un mercado que intenta separar el ruido geopolítico de los fundamentos empresariales, mientras la energía conecta la inflación, las divisas y las decisiones de los bancos centrales. En las próximas horas, la atención se centrará en la rueda de prensa de Christine Lagarde tras la decisión del Banco Central Europeo, y en si su discurso confirma septiembre como fecha de la próxima subida o abre la puerta a que la escalada en Oriente Próximo adelante esa decisión. Mañana se conocerán los indicadores adelantados de actividad empresarial de julio en Estados Unidos, la eurozona, el Reino Unido y Japón, primera fotografía de cómo arranca el tercer trimestre para la economía mundial, y un día después expira el plazo arancelario que Washington ha fijado para sus principales socios comerciales. La semana que viene, además, la Reserva Federal de Estados Unidos celebra su propia reunión de política monetaria, en un contexto en el que el petróleo y el conflicto en Oriente Próximo seguirán siendo, muy probablemente, la variable que determine si la moderación de la inflación observada en las últimas semanas logra sostenerse. Hasta aquí el análisis económico de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Si el contenido les resulta útil, les invitamos a seguir el canal, dejar su me gusta y compartir este análisis con quien crean que le puede interesar. Nos escuchamos mañana en Geopolítica Diaria.